Vamos a presentar un caso de neurología pediátrica a cargo del Instituto Nacional de Pediatría. Lo va a exponer la doctora Chelja Domínguez Vega y el doctor Alejandro Ayaviri. Y lo va a discutir la doctora Melissa Castillo y el doctor Hugo Ceja del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hola, buenas noches. Soy la doctora Chelja Domínguez Vega, soy residente de quinto año de Neurología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría y vamos a empezar con la exposición del caso. Se trata de un paciente masculino de 1 año de edad. Fecha de ingreso al instituto fue el 21 de junio del 2017, es originario y residente de Ciudad de México. Como antecedentes heredofamiliares, madre sana de 36 años, padre sano de 42 años, ambos son originarios de Ciudad de México y niegan endogamia y consanguinidad. Antecedentes perinatales de importancia, fue producto de la segunda gesta, el primer embarazo fue un embarazo ectópico, el embarazo fue normoevolutivo, se realizó cesárea porque no presentó progresión del trabajo de parto, además de oligohidramnios. Fue un producto de 40 semanas con peso al nacimiento de 3.2 kilogramos y talla de 50 centímetros. Un APGAR referido como 9 y fue egresado con la madre sin complicaciones. Dentro de su neurodesarrollo, en esta tabla del lado izquierdo podemos ver dónde están los hitos del desarrollo que había alcanzado antes de llegar al instituto y los que presentaba al año de edad, que fue cuando ingresó al instituto. Entonces, había alcanzado ya succión y deglución desde el nacimiento, pero se encontraba ausente al año de edad. También tenía sedestación con ayuda y sedestación sin ayuda y rodamiento. El primero alcanzado a los 6 meses y el segundo a los 9 meses, pero ambos estaban ausentes al momento de su ingreso y no había logrado ni gateo ni bipedestación. Dentro de los antecedentes personales patológicos, encontramos que presentaba reflujo gastroesofágico, tuvo un traumatismo craneoencefálico referido como una caída de la carriola 2 semanas previas a su ingreso, no perdió el estado de alerta y solo presentó un vómito. Negaba alergias y dentro de los antecedentes personales no patológicos, una casa urbana con los servicios básicos y un esquema de vacunación referido como completo. Dentro del padecimiento actual, la madre nota disminución del tono muscular desde el 6º mes de vida. En el 10º mes inicia terapia física y el 21 de junio, cuando ya tenía 1 año de edad, acude a cita al Instituto Nacional de Pediatría. Durante su evaluación presenta 2 eventos de disminución del tono y supraversión de la mirada con alteración del estado de alerta durante 30 segundos. Se consideró que se trataban de crisis epilépticas, por lo que se realiza su ingreso. Presentó nuevamente otros 5 episodios de estas mismas características durante su estancia en la sala de urgencias, por lo que se administró una dosis de diazepam a 0.3 miligramos por kilo y se inició manejo con levetiracetam a 20 miligramos kilo día. Su exploración neurológica al ingreso en nuestra institución tenía un peso con el percentil 5 de 7.5 kilos, talla de 70 centímetros dentro del percentil 5, perímetro cefálico de 46 centímetros en el percentil 50, se encontraba alerta, interactuaba con el explorador, fijaba la mirada, las pupilas sin alteraciones, el fondo de ojos sin alteraciones y los movimientos oculares sin alteraciones. Tenía reflejo cocleopalpebral presente de manera bilateral. Presentaba extremidades superiores con tono y trofismo disminuido, con reflejos sin alteraciones, movilizaba de manera asimétrica, pero presentaba empuñamiento de pulgares de manera persistente. En las extremidades inferiores encontramos que tenía el tono incrementado con hiperreflexia, clonus bilateral agotable, respuesta plantar flexora y posición en equino de ambos pies. No presentaba reflejo de paracaídas, el sostén cefálico era parcial y no lograba sedestación. Con esto realizamos los siguientes diagnósticos iniciales: síndrome piramidal, síndrome convulsivo y síndrome de regresión del neurodesarrollo o síndrome demencial. Dentro de su evolución intrahospitalaria, el paciente presentó crisis epilépticas focales con pérdida del estado de alerta y evolución a bilateral. Se dejó manejo con levetiracetam, como ya habíamos mencionado. Se realizó un tamiz metabólico que fue reportado sin alteraciones. Oftalmología lo valoró y lo reportó como sin alteraciones, sano ocular. Y desde su ingreso presentaba poca ingesta en la vía oral, con vómitos desde el ingreso, por lo que se le realizó una mecánica de la deglución que se encontraba alterada. El 7 de julio se realizó su gastrostomía y se egresó el 14 de julio. Estos son los estudios que se le realizaron mientras estuvo hospitalizado. Estas son las biometrías hemáticas en las que solo encontramos en la primera una leve trombocitosis.
En las gasometrías llama la atención el aumento del lactato en 2 determinaciones, de 2.8 y 2.9, así como un trastorno mixto con acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensada. En los electrolitos nos llamaba la atención la hipercloremia. La función hepática, renal, perfil de lípidos y CPK se encontraban sin alteraciones. Y en el examen general de orina, solo un pH elevado de 7. Se realizó un electroencefalograma el 22 de junio, donde se reportó solamente actividad de base lenta generalizada, con predominio occipital bilateral, pero sin encontrar actividad paroxística. Se realizó serie esófago-gastroduodenal y mecánica de la deglución el 28 de junio. Se reportó reflujo gastroesofágico persistente, que era hasta el tercio proximal. Presentaba broncograma con alteración en la mecánica de la deglución. Ahí en las flechas podemos ver cómo se marcaba el broncograma. Potenciales evocados del 30 de junio, los visuales tenían dispersión temporal del componente cortical de manera bilateral y los auditivos en el oído izquierdo con hipoacusia superficial y el oído derecho con audición normal para tonos altos. Ahora pasará el doctor Alejandro Ayaviri para explicar los hallazgos en la resonancia magnética. Buenas noches, como comentó la doctora, soy el doctor Alejandro Ayaviri Monroy. Soy neurólogo pediatra y actualmente me encuentro desempeñando funciones en el Instituto Nacional de Pediatría. Al paciente se le realizó una resonancia magnética cerebral el día 27 de junio, 6 días después de su ingreso a nuestro hospital y por indicación de nuestro servicio. Se le realizó inicialmente el protocolo estándar de resonancia magnética que tenemos en el hospital, pero por los hallazgos que comentaremos más adelante, se decidió agregar dentro del protocolo también la realización de espectroscopía. Vamos a ver inicialmente, estos cortes que vemos son cortes axiales y coronales en secuencia T2 FLAIR, donde lo que llama la atención es un aumento discreto del sistema ventricular, el cual es proporcional al espacio subaracnoideo, y que también nos llama la atención en estas imágenes, especialmente en los cortes coronales, que se observan estas imágenes hipointensas que se observan en la sustancia blanca cerebral profunda y que parecen ser zonas de cavitaciones. Vemos otra vez aquí la dilatación del sistema ventricular. Posteriormente observamos aquí en esta secuencia T2, donde llama mucho la atención una hiperintensidad difusa de la sustancia blanca cerebral, tanto superficial como profunda. Podemos ver que está involucrado el cuerpo calloso en estas zonas y también el brazo posterior de la cápsula interna. De manera adicional, también se ve que hay hiperintensidad a nivel del puente y en sustancia blanca descendente, que incluso se llega a ver hasta nivel del bulbo. Se ve además que esta hiperintensidad también se presenta a nivel de los hemisferios cerebelosos de forma bilateral, más o menos simétrica y que es difusa. Y se observan también estas zonas que son las zonas de cavitación que habíamos mencionado anteriormente y que se ven como áreas más hiperintensas. Se le hizo al paciente una secuencia de difusión que podemos ver aquí, donde se observa que hay hiperintensidad en la difusión y esta hiperintensidad es más llamativa, más marcada justo donde están las zonas de cavitación, como en los bordes de las zonas de cavitación, y fue justamente ahí donde se decidió realizar la espectroscopía de las lesiones. Voy a mostrarles una imagen que es comparativa. Podemos ver aquí del lado izquierdo unas imágenes que se ven en T1 y del lado derecho T2. Lo que quiero demostrar en estas imágenes es que las lesiones que presentaba el paciente realmente eran lesiones que se observaban mucho más en T2 y no tanto en T1. Entonces esto también fue un poco clave para el diagnóstico, como veremos más adelante. Con la administración de medio de contraste se podía observar que había un discreto reforzamiento de las lesiones cavitadas y se hacía como este reforzamiento en halo de las lesiones. También se le realizó al paciente, como comentamos anteriormente, una espectroscopía de ambos parietales, en los cuales podemos ver que lo que llama la atención es una disminución del pico de colina de forma bilateral y la aparición de este pico doble en 1.3, que es la aparición del pico doble de lactato y lípidos en ambos parietales. Con estos hallazgos de la resonancia,
La impresión diagnóstica por imagen que tuvimos fue la de una leucoencefalopatía con cavitaciones, con afección difusa de la sustancia blanca superficial, profunda, tallo y cerebelo, presencia de pico de lactato por espectroscopía y atrofia cerebral córtico-subcortical. La sugerencia diagnóstica que nos había dado el servicio de radiología era un síndrome de sustancia blanca evanescente, síndrome de Catch, ataxia infantil con hipomelinización cerebral. Sin embargo, por hallazgos de resonancia y que más adelante explicaremos, este diagnóstico no lo consideramos por las imágenes. No sé si hay alguna pregunta por parte del auditorio. Bueno, si no es así, damos la palabra a la doctora Melissa Chávez y al doctor Hugo Ceja Moreno. Gracias, Pati. Gracias al auditorio. Soy el doctor Hugo Ceja Moreno. Gracias por la invitación. Una charla que ya teníamos programada el año pasado, desgraciadamente por el terremoto se suspendió, pero con mucho gusto estamos aquí participando. Un caso, en cierta forma, pues difícil, podríamos decir, pero que nos generó mucha investigación y bueno, esperamos que el abordaje que tengamos podamos llegar al diagnóstico que en el instituto están considerando. Le doy la palabra a Melissa para que empiece con su análisis del caso. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Melissa Chávez. Vengo representando al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, de parte del Departamento de Neurología Pediátrica. Bueno, la doctora Shelha ya mencionó el caso. Nada más voy a mencionar los datos que para nosotros fueron datos pivote importantes. El antecedente de oligohidramnios, el hecho de que el paciente tuvo un desarrollo normal completamente hasta los 6 meses y que posteriormente, a partir más o menos de esa edad, tuvo una regresión del neurodesarrollo. Tiene una enfermedad del reflujo gastroesofágico. Este traumatismo craneoencefálico leve, vamos a ver por qué lo tomamos en cuenta más adelante. Está alimentado a base de papillas, eso simplemente nos habla de que sí tiene un retraso en el desarrollo, no es capaz de comer alimentos sólidos. Y bueno, algo de lo más importante es las crisis focales con alteración del estado de alerta. Lo que nos llamó la atención en la exploración física es el retraso del desarrollo psicomotor que presenta el paciente, el tono y el trofismo disminuido en miembros superiores, con el empuñamiento de pulgares, y así como el tono aumentado y el clonus bilateral en miembros inferiores. De exámenes de laboratorio, bueno, una acidosis metabólica, aquí puse anion gap normal con signos de interrogación, ya que dependiendo si tomamos los exámenes del 21 y 22, tiene un anion gap de 16 que está elevado, y si tomamos los exámenes tomados simultáneamente, gasometría y electrolitos del 30, tiene un anion gap de 10. Entonces realmente pues es un poquito difícil de discernir. La hipercloremia era evidente, el bicarbonato bajo, que es parte de la acidosis metabólica, el pH urinario que estaba elevado de 7 y la trombocitosis. Estudios de gabinete, bueno, ya los mencionó la doctora Shelha, realmente nada de lo que se encontró es específico para alguna enfermedad o llama la atención, simplemente son hallazgos de como una lentificación global en electroencefalograma, la hipoacusia superficial y bueno, el dato en la serie esofagogastrodenal del reflujo gastroesofágico. Voy a mostrar a continuación las imágenes que se nos dieron a nosotros en el caso. Aquí podemos ver, es un corte axial, un T1 y un T2. En el T1, en el corte axial, podemos ver lo que llama mucho la atención, es esta atrofia selectiva a nivel de la cisura silviana. Vemos un poquito, para la edad del paciente que tiene 1 año, 5 meses, la sustancia blanca está isointensa en comparación con la sustancia gris, lo que nos podría hablar de un trastorno de hipomelinización ya sin ver la T2. Ya para estas alturas la sustancia blanca tendría que estar hiperintensa en comparación de la sustancia gris en el T1. Y bueno, ya en el corte axial, en T2, es evidente la hiperintensidad de sustancia blanca, sobre todo de predominio posterior en el occipital, pero también podemos ver que en todo el cerebro, también en sustancia blanca frontal, podemos ver una hiperintensidad. Las otras imágenes que se nos mostraron es un corte también axial a nivel de cerebelo, donde, como ya mencionó el doctor Ayaviri, hay unas hiperintensidades simétricas bilaterales en cerebelo, así como en un corte coronal, las lesiones que parecieran ser quísticas, hiperintensas, con la misma intensidad del líquido cefalorraquídeo en T2.
Sin embargo, aunque el doctor Ayaviri ya mostró el FLAIR, a nosotros no se nos prestó y es difícil en un T2 saber si es líquido cefalorraquídeo o son datos de desmielinización. La diferencia se va a ver en el FLAIR, como más adelante voy a mostrar. También podemos ver aquí a nivel de tallo una hiperintensidad. Esto va a ser muy importante porque esta afectación de sustancia gris nos va a orientar en el diagnóstico y nos va a descartar otros diagnósticos. Otro de los cortes aquí, bueno, por la luz no se ve muy bien, pero es un corte sagital donde también se ven estas lesiones hipointensas de la misma intensidad más o menos del líquido cefalorraquídeo, quísticas en toda la sustancia blanca, incluso vemos aquí una yuxtacortical, bueno, la atrofia que ya había mencionado y la isointensidad de la sustancia blanca en comparación de la sustancia gris. Básicamente llegamos a los mismos diagnósticos sindromáticos que la doctora Chelha, un síndrome demencial o una regresión del desarrollo, un síndrome convulsivo y un síndrome piramidal. Topográficamente está afectada tanto la sustancia blanca como cerebelo y tallo. Y bueno, los diagnósticos de laboratorio y clínicos que sacamos de este paciente, me voy a meter también un poquito en los diagnósticos pediátricos, no solo neurológicos, ya que son importantes. Es un lactante mayor con una desnutrición grado 1, que tiene una regresión del desarrollo psicomotor, una epilepsia focal con alteración del estado de alerta, una leucoencefalopatía de origen a determinar, evidentemente, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, una acidosis metabólica con hipercloremia, vamos a dejarla con anion gap normal, que tomé los exámenes que fueron tomados el mismo día, una hipoacusia izquierda, y realmente, aunque no tenemos bicarbonato en orina, cumple criterios para una acidosis tubular renal, ya que el paciente tiene un bicarbonato bajo, tiene un cloro alto y tiene un pH urinario elevado. Claro que para hacer el diagnóstico necesitaríamos bicarbonato en orina, pero pareciera cumplir con los criterios. Bueno, ¿cómo abordamos este paciente? El dato más importante y el que alerta más a los neurólogos pediatras siempre va a ser una regresión del desarrollo. Eso es lo que siempre también va a ser el motivo de consulta, aparte de la epilepsia. Vamos a definir una regresión del desarrollo como una pérdida que puede ser tanto súbita o gradual de hitos del desarrollo que ya había adquirido previamente el niño. Hay muchas causas. La más común y la que más nos va a preocupar o más vamos a estudiar van a ser las encefalopatías heredodegenerativas. Estas se van a caracterizar por ser progresivas. De una vez que inician van a progresar y muchas veces van a llevar a la muerte. Y bueno, todas ellas tienen una causa genética subyacente. Sin embargo, no hay que dejar a un lado otras causas que no son genéticas ni heredodegenerativas que van a causar en un niño regresión del desarrollo. Entre estas, las más importantes son los tumores intracraneales, que van a causar un aumento de la presión intracraneal, la hidrocefalia, una meningitis o encefalitis, e intoxicaciones como la intoxicación crónica por plomo. Estas son causas que también van a causar regresión del desarrollo psicomotor. Hablando de las causas heredodegenerativas, el punto más importante, como ya mencioné, va a ser la progresividad. ¿Cómo vamos a definir esto? Va a ser un niño que va a tener un desarrollo psicomotor normal. Posterior a esto, va a empezar a perder adquisiciones ya alcanzadas y un dato importante que este niño lo presentó, va a presentar nuevos signos neurológicos. En el caso de este niño fueron los signos piramidales y la presencia de epilepsia. Hay varias maneras de abordar una encefalopatía progresiva. Una de las más sencillas, aunque cada vez menos utilizada porque cada vez tenemos más facilidad para los diagnósticos genéticos, es diferenciarla primero en dos grandes grupos. Con defecto metabólico conocido, como son las enfermedades lisosomales, peroxisomales, aminoacidopatías y mitocondriales, y sin defecto metabólico conocido. Las vamos a tipificar por el lugar donde se encuentra la lesión a nivel de la imagen, que puede ser sustancia blanca, sustancia gris, ganglios basales, cerebelo, tronco y médula. Cada vez más enfermedades de este grupo, del metabólico no conocido, van a pasar al metabólico conocido con el avenimiento de nuevas pruebas diagnósticas que nos van a dar un diagnóstico certero. Hablando un poquito de epidemiología, de regresión del desarrollo es difícil porque es una gama muy amplia, es un síndrome muy amplio, pero lo que yo encontré es en Canadá se hizo una revisión de casos, de 59 casos confirmados de deterioro neurológico progresivo, para ver cuáles eran las causas más comunes. Y bueno, las 3 causas más comunes de esos 59 casos fueron las enfermedades mitocondriales número 1, la lipofuscinosis número 2 y la mucopolisacaridosis, la número 3. Es importante mencionar que hasta en países desarrollados que tienen todas las herramientas para hacer diagnóstico, un 13.5% de los pacientes se queda sin diagnóstico.
y que hay casos tan raros o tan, bueno, que ni siquiera están descritos a veces, como incluso ellos encontraron un caso de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que recordamos una enfermedad por priones que se supone tiene periodo de incubación hasta de 30 años, pero incluso encontraron un niño con esa patología. Ya que tenemos el diagnóstico de regresión del desarrollo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Bueno, obviamente, como en cualquier paciente y como en cualquier caso, la historia clínica es esencial, como ya nos lo demostró la doctora Chelha. Primero hay que preguntar los antecedentes perinatales de importancia, si el niño fue prematuro, si tuvo peso bajo al nacer, si tuvo asfixia, antecedentes postnatales, si tuvo un cuadro de encefalitis, de meningitis o de trauma, y sobre todo, importantísimo en estos casos, es la historia familiar. Si el paciente, si hay consanguinidad entre los padres, si hay muertes tempranas en la familia y si hay algún hermano afectado, aunque sea de menor grado, o sea, menos afectado que el paciente. Una vez preguntando esto, vamos a ir a preguntas más específicas. Por ejemplo, exactamente a qué edad inició la regresión, qué hitos del desarrollo ya había alcanzado el paciente. Si este paciente, bueno, vamos a preguntar y vamos a explorar si tiene alteraciones de la marcha, si han notado los familiares cambios en la personalidad y si hay vómitos o problemas al alimentarse. Esto es muy importante porque pueden ser como datos de aumento de la presión intracraneal, así como algunas metabolopatías se presentan con crisis metabólicas que van a dar signos gastrointestinales como intolerancia a la vía oral y vómitos. En la exploración física, ¿qué vamos a explorar en un paciente con regresión del desarrollo? Bueno, en la general, obviamente peso, talla, es muy importante aquí la presencia de visceromegalias. Vamos a ver que hay algoritmos, que este es el primer paso a discernir entre un grupo de diagnósticos y otros, si tiene o no, sobre todo hepatomegalia. El perímetro cefálico, obviamente, si tiene macrocefalia nos va a orientar a ciertos diagnósticos, como nada más ejemplificando Canavan o Alexander, y si tiene microcefalia, las enfermedades de sustancia gris suelen causar microcefalia. Piel y pelo, enfermedades como la enfermedad de Menkes va a tener alteración en el pelo y simplemente al ver el pelo podemos hacernos una orientación diagnóstica. Si tiene dismorfismos, por ejemplo, los rasgos toscos en mucospolisacaridosis son muy característicos. Y obviamente algo muy importante es la examinación oftalmológica. Cualquier paciente con regresión del desarrollo tiene que tener examinación oftalmológica. Aquí podemos valorar si hay atrofia del nervio óptico, degeneración retiniana y, bueno, la característica mancha rojo cereza, ¿no?, que vamos a encontrar en algunas enfermedades como la enfermedad de Tay-Sachs. Esto obviamente no lo voy a describir, es simplemente un algoritmo para abordar un síndrome demencial. ¿Qué este algoritmo que toma? Bueno, la edad, menor de 2 años o de 12 a 5 años o de 5 a 15 años. Si es menor de 2 años, ¿tiene o no tiene hepatomegalia? Que es algo que podemos ver desde la primera consulta a la exploración física. En el caso de este paciente no se menciona hepatomegalia, entonces aquí ya abordamos, o sea, tenemos, bueno, aquí lo simplifica de más, pero tenemos 6 posibilidades diagnósticas. Enfermedad de Krabbe, enfermedad de Jarabe-Maple, fenilcetonuria, Menkes, enfermedad mitocondrial o Canavan. Más adelante, poco a poco, vamos a hablar de cada una de ellas. Otra forma de abordarlo en este paciente en específico es la presencia de epilepsia. No todos los síndromes regresivos van a presentar epilepsia. Y aquí hay otra forma de abordarlo. ¿Tiene epilepsia o no tiene epilepsia? Y bueno, como en toda pediatría, se va a abordar por la edad. Este niño empezó en la infancia, pero en la infancia un poco tardía, empezó como a los 9 meses, entonces ahí no empezó en la etapa neonatal, que muchas de las metabolopatías que están aquí listadas empiezan en la etapa neonatal. Y bueno, aquí podemos decir si empezó en la infancia, son todas estas las causas que vemos que la mayoría son metabolopatías. Cabe mencionar que en la historia clínica que nos dieron, no nos dieron el resultado del tamiz metabólico, nada más dice que se tomó, entonces no sabíamos que estaba normal. Pero bueno, lo que sigue. Todo esto es lo que se debería abordar en exámenes de laboratorio en un niño con regresión. En sangre, amonio, lactato, aminoácidos, ácidos grasos, carnitina, cobre, etcétera. En orina, ácidos orgánicos, aminoácidos, oligosacáridos. Y el líquido cefalorraquídeo, muy importante, el lactato, el piruvato, la glucosa y los aminoácidos. Lo que está subrayado y en negritas son los estudios que contamos con mayor facilidad aquí en México. Obviamente no contamos con todos, entonces, pero con la gran mayoría los podemos encontrar y nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Bueno, como ya había mencionado, parte del abordaje es un tamiz metabólico empleado, una biopsia dependiendo de piel, músculo o hígado, dependiendo de los hallazgos, potenciales visuales evocados, retinograma, una resonancia magnética con espectroscopía y un electroencefalograma con fotoestimulación. Hablando un poquito más de nuestro paciente, ¿qué tenemos? Bueno, es un paciente que inició con síntomas antes del año,
que tiene hiperlactatemia, que no tiene visceromegalia, que tiene una acidosis metabólica con un perímetro cefálico normal, una hipoacusia leve, un síndrome piramidal y que se reporta oftalmológicamente sano. Para abordar todo esto, nuestro paciente de regresión, los dos datos, aparte de todo esto, más importantes, fue la leucoencefalopatía que tiene y la epilepsia, junto con todo esto. Voy a hablar nada más rápidamente, porque no es tanto el punto de la sesión, del patrón de mielinización normal en un niño menor a un año y medio. Para los que no están tan acostumbrados a trabajar con niños, hay que nada más siempre recordar que en un recién nacido las secuencias en T1 y en T2 no van a ser como en un adulto. Como está hipomielinizado, en T2 va a ser hiperintensa la sustancia blanca y en T1 va a ser hipointensa. Y conforme el niño va creciendo, esta es ya la última imagen, la D y la H, son imágenes de un niño ya de 5 años, ya se ve como debería de ser en un adulto. Entonces, casi siempre en pacientes con regresión antes del año y medio de edad, es difícil con una sola resonancia hacer un diagnóstico. Tienen que hacer una resonancia a veces de seguimiento para ver si son una desmielinización, una hipomielinización o simplemente es una dismielinización. Ahorita vamos a ver más adelante. A grandes rasgos, cualquier sustancia blanca hiperintensa en T2 en niños mayores de 1.5 años es anormal, siempre. Pero ¿cómo vamos a ver si está desmielinizando o hipomielinizando? Desgraciadamente el T2 no nos va a ayudar en esto, porque en todas se va a ver hiperintensa. Para eso nos sirve mucho el T1. Si en el T1 hay poca mielina, va a estar hipointenso. Sin embargo, mientras más poca mielina haya, más hipointenso está. Sin embargo, si hay escasa, pero existe, puede estar isointenso. Aquí les hablaba también de la importancia del FLAIR, ya que el líquido cefalorraquídeo, las lesiones desmielinizantes y las de lesiones quísticas se van a ver igual en T2. Por eso el FLAIR es lo que nos va a hacer la diferencia. Es por esto que, bueno, parte importante para determinar si este paciente tenía cacho o no, que más adelante vamos a ver, es la presencia del FLAIR. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a hablar. Simplemente importante que se queden con que en un niño, menor a un año de edad, siempre hay que pensar si la reso es normal para su edad, no en general. Bueno, este niño, ¿qué causas pueden darnos leucoencefalopatía y epilepsia, así como acidosis metabólica, hipercloremia y un bicarbonato disminuido en este niño? Esto lo puse al lado porque obviamente lo vamos a mencionar y obviamente lo tomamos en cuenta, pero vamos a abordarlo por la leucoencefalopatía, que es el rasgo más característico y lo más impresionante de este niño fueron los hallazgos en la imagen. Bueno, hay básicamente 4 cosas que podrían causarnos esto. Infecciones, una leucodistrofia, errores innatos del metabolismo o enfermedades mitocondriales. Circulé la leucodistrofia, los errores innatos del metabolismo y las mitocondriales porque a mi parecer, bueno, a nuestro parecer son las más probables. ¿Cómo se va a ver una resonancia en una leucoencefalopatía? ¿Qué es lo que tiene este niño? Vamos a ver que lo mínimo que necesitamos para hacer el diagnóstico es un T1, un T2 y un FLAIR. Se pide la mayoría de las veces que tenga mínimo una resonancia magnética de columna. Como ya mencionaba, si está hipomielinizado y si es menor de un año, necesitamos 2 resonancias al menos separadas por 6 meses para ver si nada más es una mielinización lenta o si realmente está hipomielinizado y no va a mielinizar más. Y bueno, siempre hay que ver el T1. En el T1 aparecen datos sugestivos de hipomierinización primero, como lo mencionaba, que estaba la sustancia blanca y la gris pueden estar isointensas. Y lo más importante, y que vamos a ver que de los algoritmos más importantes que se han descrito, es si son lesiones confluentes o multifocales, que a nuestro paciente fue muy difícil porque tenía de ambas. Esto no lo voy a mencionar todo, obviamente, nada más para que sepan que existe. Es un artículo del Neurology del 2009, del 2015, que habla de cómo abordar las lesiones hiperintensas en T2. Primero te pregunta, ¿están hiperintensas en T2 y en T1 normales o están hiperintensas en T2 y en T1 hipointensas? Bueno, aquí ya tenemos la primera, están hiperintensas en T2. Te preguntan primero, ¿son confluentes o son multifocales? Y de aquí ya abordas, ¿están difusas, periventriculares, subcorticales? En nuestro paciente fue muy difícil porque tenía todo, tenía confluentes, tenía difusas, tenía corticales, tenía subcorticales, tenía yuxtacorticales. Entonces, en nuestro paciente como tal no nos sirvió este
este algoritmo, pero sí nos orientó un poco y es importante saber que existe, porque realmente la mayoría de las enfermedades, si no es que todas las que causan leucoencefalopatía, están listadas, solamente que necesitaríamos quizá en este paciente una resonancia de control para ver si es progresiva, por ejemplo, que fueron multifocales y van a evolucionar a confluentes. Bueno, hablando de los 3 diagnósticos que para nuestro gusto podría tener este paciente, vamos a hablar primero de la leucodistrofia. ¿Qué es una leucodistrofia? Es una enfermedad hereditaria que afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central con o sin afectación del sistema nervioso periférico. Tienen causas, el último consenso son 30 leucodistrofias, tienen causas muy diferentes todas y presentaciones clínicas diferentes, pero todas van a tener en común las anormalidades a nivel de las células gliales y las capas de mielina. Los hallazgos encontrados en la resonancia magnética son los ya mencionados y los que el paciente tiene, van a tener un T2 hiperintenso en sustancia blanca y el T1 variable que ya había mencionado. Ahora, de estas leucodistrofias, que son 30 que ya mencioné, que en el último consenso se pusieron de acuerdo los expertos, ¿cuáles tienen epilepsia y cuáles quedan con el paciente? Estas son algunas de las leucodistrofias que causan epilepsia. Hay unas que se descartan de primera instancia en el paciente, por ejemplo, como Alexander, el paciente no tiene macrocefalia; Canavan, el paciente no tiene ni macrocefalia ni atrofia en el nervio óptico; xantomatosis cerebrotendinosa, pues no tiene la afectación sistémica típica. 2 llamaron la atención que podrían tener este paciente, la enfermedad de Krabbe y Catch. Enfermedad de Krabbe nos queda mucha duda porque el paciente ya tiene 1 año, 1 mes y no tenía ceguera. La mayoría de estos pacientes a esa edad ya desarrollan ceguera y sordera y aparte no teníamos velocidades de conducción. Estos pacientes tienen una neuropatía periférica muy característica. Y bueno, la enfermedad de Catch, algunos tienen atrofia del nervio óptico, no todo, y las lesiones son muy similares a las que encontramos en este paciente. Me voy a meter un poquito, no mucho, en lo que es la enfermedad de Catch, como ya lo había mencionado el doctor Ayaviri. Es una ataxia infantil con hipomineralización del cerebro, se conoce también como síndrome de Vanishing. Es una mutación en las subunidades del factor de inicio de traducción F2B. Y bueno, el padecimiento inicia un poquito más tardíamente que en este paciente, como entre 1 y 5 años de edad. Lo más importante aquí es que inicia casi siempre secundario a algún evento menor, como un traumatismo craneoencefálico leve. El paciente tiene un traumatismo craneoencefálico leve o un cuadro febril y empieza a desarrollarse esta clínica de un síndrome cerebeloso, ataxia, un síndrome piramidal y epilepsia, y obviamente la regresión del desarrollo. La resonancia magnética es muy característica, tiene afectación difusa, simétrica y con presencia de cavidades con la misma intensidad de líquido cefalorraquídeo. La única diferencia que hay con este paciente es que en Catch se refiere que las cavidades son de bordes mal definidos y en este paciente los bordes estaban muy bien definidos. ¿Por qué descartamos leucodistrofia? En este último consenso que hubo de leucodistrofias también se describió que no es una leucodistrofia. Y estas 5 características descartan que estemos ante la presencia de una leucodistrofia, que sea un trastorno de mielinización adquirido, que el daño de la sustancia blanca sea infeccioso o postinfeccioso, que sea debido a lesiones vasculares o tóxicas, que tengan errores del metabolismo con afectación sistémica o afectación a sustancia gris. Este paciente tiene afectación sistémica, como ya lo habíamos visto, y aparte tiene afectada la sustancia gris. Si recordamos, tenía atrofia a nivel de la cisura silviana, tenía afectación de tallo y afectación de cerebelo. Siendo estrictos, este paciente entonces no tiene una leucodistrofia porque no cumple con los criterios. Entonces, pues bueno, por esa parte no estábamos muy seguros y decidimos descartarlo. Pero si fuera una Catch, es la que más queda, sobre todo por las características imagenológicas. Estas únicamente las voy a mencionar, no parece el paciente tenerlas, pero son 2 de las infecciones que van a causar una leucoencefalopatía importante. Es la leucoencefalopatía multifocal progresivo por el virus JC y la panencefalitis subaguda esclerosante por el sarampión. El 80% de los pacientes que tienen el virus JC o la leucoencefalopatía multifocal progresiva tienen SIDA. Este paciente no tenía serologías, pero no tenía ninguna clínica de inmunosupresión. Y bueno, la panencefalitis subaguda esclerosante necesita un cuadro activo de sarampión previo. Previo a estos meses no había habido casos de sarampión en México, ahorita ya hay algunos, pero de todas maneras este niño pues no tenía clínica de sarampión. Entonces, ninguno de estos 2 es, nada más importante mencionar que las lesiones y la presencia de la clínica son explicadas por estos 2 también.
Cuando no es una leucodistrofia, pero tiene afectación en sustancia blanca importante, se va a utilizar el término leucoencefalopatía genética. Previamente se usaban indiscriminadamente leucodistrofia y leucoencefalopatía, pero son diferentes. ¿Cuál es la definición de leucoencefalopatía? Va a ser una patología con anormalidades significativas que incluso pueden ser primarias de sustancia blanca, pero que no cumplen los criterios previamente descritos de leucodistrofia. Son 61 las descritas y básicamente van a ser errores innatos del metabolismo, donde aquí también meten mitocondriales y vasculopatías. Bueno, de las enfermedades neurometabólicas, ¿cuáles me van a dar la clínica de este paciente? Puede ser la fenilcetonuria, como ya lo había mencionado, la enfermedad de Jarabe en Maple, la enfermedad de metabolismo de la glucosa, enfermedades mitocondriales, peroxisomales, lisosomales, acidemias orgánicas y alteración del ciclo de la urea. No voy a describir todas porque el paciente no contaba con criterios para muchas de ellas, solamente 2 realmente podía presentar el paciente con la clínica que tenía, sobre todo por la presencia de acidosis metabólica, que es un punto clave, y la hiperlactatemia, que son las acidemias orgánicas y las enfermedades mitocondriales. Voy a hablar un poquito de acidemias orgánicas. Todas estas se presentan con epilepsia, sin embargo, por ejemplo, la hiperglicemia no cetósica se presenta en la etapa neonatal como una crisis metabólica severa. Los pacientes parecen estar sépticos, de hecho mueren y muchas veces se pone como diagnóstico que murió de sepsis neonatal. El paciente no tiene esa clínica. El déficit de succino semialdehído deshidrogenasa son pacientes hipotónicos y van a tener muy característicamente hiperintensidades en globo, entonces este paciente pues no cumple con esos criterios. Una muy importante es la acidemia glutárica tipo 1, voy a hablar más adelante de ella. El déficit de piruvato deshidrogenasa, que ese se solapa un poquito con las mitocondriales porque va a ser parte del metabolismo o de la producción de energía mitocondrial. Estos pacientes tienen una acidosis láctica, pero que es severa, tienen afectación a ganglios basales y dependiendo del gen afectado, pero cuando es el gen afectado que es el más común, el 80%, los varones van a estar más fuertemente afectados porque es ligado al X. Entonces, en este caso, pues el paciente, como es varón, hubiera tenido igual una crisis metabólica muy importante. Dentro de las otro grupo muy grande de acidemias orgánicas están las hiperglicinemias cetósicas, que son esas 4 principalmente. También presentan crisis metabólicas donde presentan hiperamonemia, anion gap elevado y cetoacidosis. Voy a hablar más adelante de eso. Esto nada más para mencionarlo, obviamente no voy a nombrar todos. Cuando se sospecha una acidemia orgánica, estos son los ácidos orgánicos que dependiendo de la patología que se piensa, se deben solicitar en orina. Y bueno, hablando del grupo de acidemias orgánicas, es importante mencionar que un 70% del motivo de consulta va a ser neurológico, la epilepsia y la regresión. Va a ser autosómico recesivo, como la mayoría de estas patologías, es una patología del metabolismo de los ácidos orgánicos. Aquí la cuestión es que van a tener crisis metabólicas importantes que el paciente no presenta, son pacientes que se van a presentar literalmente sépticos, después de un cuadro febril pequeño o periodos prolongados de ayuno, van a presentar vómitos, cetoacidosis severísimas y hiperamonemia. Nuestro paciente realmente no presenta eso. También alteraciones a los ganglios basales y sustancia blanca periventricular. Otra de las acidemias orgánicas que quería mencionar es la aciduria glutárica tipo 1, es autosómica recesiva, la incidencia es de 1 en 30,000, el déficit neurológico se presenta más o menos a la edad a la que le presentó el paciente y en las primeras etapas de vida son asintomáticos. El 95% tiene una apertura amplia de cisuras silvianas, es lo que vimos exactamente con nuestro paciente, esa atrofia selectiva del valle silviano, pero estos pacientes, como los otros, van a presentar episodios encefalíticos o encefálicos, que son crisis metabólicas agudas y parálisis cerebral distónica, que no es algo que realmente nuestro paciente haya presentado. Lo que nos lleva a nuestra última sospecha diagnóstica, que son las enfermedades mitocondriales. Bueno, ya sabemos todos que las mitocondrias generan ATP y generan energía. Están en toda la economía corporal, por lo tanto una disfunción mitocondrial va a ser un déficit sistémico. Y bueno, los órganos que más energía consumen van a tener más cantidad de mitocondrias y se van a ver más afectados, como lo son cerebro, músculo y corazón. La clínica es muy variable, es muy heterogénea, realmente no hay así como un cuadro típico de una enfermedad mitocondrial y no hay un gen característico, hasta 1500 genes están relacionados con la función mitocondrial. Aquí, bueno, todos estamos acostumbrados a escuchar del DNA mitocondrial,
pero el DNA, las patologías mitocondriales, solo un 10% es una causa de mutaciones en el DNA de la mitocondria. Un 90% van a ser en el DNA nuclear, que va a codificar las proteínas de la mitocondria. Bueno, la incidencia, aquí me llamó la atención que, como habíamos visto en el estudio canadiense, que fue la primera causa de regresión del desarrollo, algunos lo describen hasta con una incidencia de 1 en cada 5,000 recién nacidos vivos. Las manifestaciones pues son muchísimas, pero este paciente puede tener afectación cardíaca, hepática y renal. En la resonancia magnética con espectroscopía va a haber un pico lactato, y si hacemos una punción lumbar va a haber lactato elevado, y pueden hacer una lesión realmente en cualquier parte del cerebro. Aquí en un artículo encontré que si cuando está afectado el DNA mitocondrial, está más comúnmente afectada la sustancia gris, y si es del nuclear o de la cadena respiratoria va a ser la sustancia blanca. El abordaje es complejo porque la clínica, como ya había mencionado, no es característica, pero aquí básicamente nos habla de que si tenemos un paciente con regresión del desarrollo y un lactato elevado, hacemos otros estudios como ecocardiografía, perfil hepático y resonancia magnética, que todo eso nos aumenta la sospecha de una mitocondrial, tenemos que hacer una biopsia de músculo. Y bueno, aquí una cosa muy importante, la acidosis láctica solo se presenta en 50% de los pacientes con mitocondriales. Y bueno, con las tres que nos quedamos, es MELAS, MERF y la enfermedad de Leigh. Realmente las primeras dos no son características de lo que tiene nuestro paciente, pero el síndrome de Leigh sí podría ser, aunque es una encefalopatía necrotizante con regresión del desarrollo, hipotonía, ataxia, espasticidad. Nuestro paciente no tiene afectación hepática y no tiene afectación cardíaca, lo que no queda muy bien con las enfermedades mitocondriales. Sí tiene la acidosis tubular, pero leyendo, menos del 5% de los pacientes con afectaciones mitocondriales tiene afectación en riñón. Entonces, realmente decir que eso es la causa de la mitocondrial, pues es muy poco común. Pero las afectaciones en la sustancia blanca son características. Bueno, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Es un paciente con una leucoencefalopatía, una epilepsia y una acidosis metabólica. Las tres causas que podrían ser son una enfermedad mitocondrial. Para descartarla necesitaríamos una biopsia de músculo y estudios de la cadena respiratoria, y una resonancia magnética que, bueno, ya nos dio el doctor Yaviri, con espectroscopía o una punción lumbar y pedir lactato. Si fuera leucodistrofia, nos quedamos con el diagnóstico de CACH, necesitaríamos un FLAIR y una resonancia magnética de control, y bueno, ya en caso de que fueran sugestivas de CACH, se pediría el estudio genético, que es una mutación en el gen EIFB del 1 al 5, y dentro de los errores innatos del metabolismo que podrían ser, nos quedamos con una acidemia orgánica o una aciduria glutárica tipo 1. Para eso necesitaríamos pedir ácidos grasos en la orina y recabar los estudios del tamiz metabólico. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, bueno, de manera rápida vamos a decir cómo llegamos nosotros al diagnóstico. Primero encontramos las alteraciones en los exámenes de sangre, encontramos que tenía un aumento del lactato, el trastorno mixto de la gasometría que ya había comentado, la hipercloremia y el pH alcalino en orina. Entonces, con esto conjuntamos todo y llegamos a que el paciente presentaba acidosis tubular renal, ya que tenía una acidosis metabólica y hipercloremia, sin tener pérdidas extrarrenales de bicarbonato, ya sea por diarrea o fístulas intestinales, presentaba un anion gap de 12, además de talla baja, y el pH urinario mayor de 6.5. Con esto tomamos los siguientes datos pivotes: leucoencefalopatía, epilepsia, acidosis tubular renal y regresión del neurodesarrollo o síndrome demencial. Con esto llegamos a nuestros diagnósticos nosológicos, una leucoencefalopatía en estudio, y etiológicos, una leucodistrofia versus una citopatía mitocondrial. Ya que teníamos una afección sistémica, multisistémica, por eso decidimos realizar una biopsia muscular. Se realizó el 10 de julio del 2017 y fue reportada alteración en los complejos 1 y complejos 4 de la cadena respiratoria. Entonces, nuestro diagnóstico final, una citopatía mitocondrial con un déficit combinado de complejos 1 y 4. Brevemente voy a mencionar algo de las citopatías mitocondriales, ya que ya dijo algo la doctora Melissa. Entonces, bueno, la mitocondria es un organelo citoplasmático con doble membrana. Su principal función es la oxidación de sustratos primarios como el piruvato, ácidos grasos, cuerpos cetónicos y aminoácidos. Va a formar el ATP por la fosforilación del ADP, y la función del ADN mitocondrial va a ser la formación de la energía. El ADN nuclear va a ser el encargado de la forma anatómica, del crecimiento y de la diferenciación del tejido.
Hablando de ADN mitocondrial, pues sabemos que es derivado del óvulo y que va a haber más de 10.000 copias de ADN mitocondrial por cada célula. El genoma mitocondrial contiene 37 genes y de estos 13 van a codificar para las proteínas estructurales de la cadena respiratoria y 24 para síntesis de proteínas. La cadena respiratoria va a estar involucrada en el transporte de electrones por medio de 5 enzimas llamadas complejos respiratorios, que son los que ponemos aquí en estos cuadros, y la coenzima Q10 también va a estar involucrada, ya que ayuda a mediar el transporte del complejo 1 al complejo 3 y 4. Nada más cabe mencionar que cada complejo va a estar dividido por subunidades y de estas algunas subunidades van a estar codificadas por el ADN mitocondrial y otras por el ADN nuclear. Anteriormente se consideraba que era más importante el ADN mitocondrial, pero si vemos, hay más subunidades codificadas por el ADN nuclear, ¿sale? Y solo tenemos el complejo 2 que solo está codificado por ADN nuclear. Ahora, el ADN mitocondrial es homoplásmico cuando no tiene ninguna mutación y heteroplásmico cuando el genoma presenta una mezcla de mutaciones. El fenotipo se va a determinar por la proporción del genoma mutado. En la infancia vamos a tener que con un menor número de mutaciones se va a causar la expresión fenotípica de citopatías mitocondriales. Y esta heteroplasmia nos va a dar que los fenotipos no correlacionen con el genotipo a veces o que el genotipo no correlacione con el fenotipo. Ahora, las manifestaciones clínicas, raramente una citopatía mitocondrial va a afectar un solo órgano. Generalmente debemos de sospecharlas cuando hay múltiples órganos o sistemas involucrados, generalmente sistema nervioso central y periférico y músculo estriado. Y como les dije, las manifestaciones son extremadamente variables y la correlación fenotipo-genotipo en ocasiones es muy pobre. Entonces, un cuadro breve de las manifestaciones, está subrayado y en negritas los síntomas que presentó nuestro paciente: crisis convulsivas, retraso del neurodesarrollo, síndrome demencial, alteraciones renales como tubulopatías, la alteración visual, reflujo gastroesofágico y vómitos y la hipotonía, y también pueden presentar espasticidad. Bueno, las citopatías mitocondriales las podemos dividir en dos, las sindrómicas y las no sindrómicas. Las sindrómicas a su vez las podemos dividir en las que presentan fibras rojo rasgadas y las que no presentan fibras rojo rasgadas en la biopsia muscular. Y las no sindrómicas son son más comunes en la edad pediátrica, a diferencia en adultos, donde es más común los síndromes clásicos que ya conocemos como MERF, NARP, MELAS, ¿sale? Y podemos encontrar más no sindrómicas en los niños con afectación aislada de complejos. Bueno, vamos a hablar de los defectos de la cadena respiratoria. Ya les comenté que está formada por 5 complejos y 13 de estos están codificados las subunidades por el ADN mitocondrial, el complejo 2 solo por el genoma nuclear. La función de la cadena respiratoria va a ser transferir los electrones. Cuando hay alteración en la cadena respiratoria vamos a tener una falla en órganos con una demanda metabólica oxidativa alta, como el cerebro, el músculo, el corazón, el túbulo renal y el órgano de Corti. Ahora, ya hablando de neuroimagen en citopatía mitocondrial, la alteración más común que podemos ver en las citopatías mitocondriales son las lesiones simétricas en ganglios basales, con hiperintensidad en T2 y en FLAIR y una hipointensidad en T1. Sin embargo, el patrón más común que observamos en las citopatías mitocondriales puede ser un retraso en la mielinización, aunque no es específico. Pero el hallazgo de leucoencefalopatía difusa dentro del contexto de alteraciones multisistémicas nos obliga a descartar una citopatía mitocondrial. La leucoencefalopatía puede ser infratentorial o supratentorial, dependiendo de las estructuras que esté afectando, y puede ser no solo la única lesión, también puede acompañarse de alteraciones en la sustancia gris, atrofia, lesiones tipo stroke-like o vasculopatías. Ahora, hablando ya propiamente de la deficiencia del complejo 1, este es el defecto aislado más frecuente encontrado en las citopatías mitocondriales en la etapa pediátrica y tenemos diferentes fenotipos. El síndrome de Leigh, como leucoencefalopatía, como acidosis láctica fatal infantil, como MELAS o como cardiomiopatía. El que más se acoplaba al de nuestro paciente sería el de leucoencefalopatía, que también se acompaña de alteraciones quísticas, de epilepsia, de vómitos, de regresión o de retraso del neurodesarrollo, de espasticidad y de tosis, y que estas están relacionadas con las mutaciones que pongo en el cuadro del lado derecho.
Encontramos un artículo, es un artículo sobre el patrón que vamos a encontrar en la resonancia magnética cuando tienen una deficiencia de complejo 1. En encontraron 30 pacientes con deficiencia de este complejo, la edad promedio fue de 6.8 años, iban desde los 2 meses a los 30 años y 20 presentaban mutación del ADN mitocondrial y solo 10 mutación del ADN nuclear. 100% de los pacientes presentaban alteración en tallo cerebral, como nuestro paciente, y 50% tenían mutaciones nucleares cuando tenían leucoencefalopatía, y de estos 2 pacientes presentaban leucoencefalopatía quística. Estas son algunas de las imágenes. En la letra D es un axial en FLAIR y podemos ver la hiperintensidad que presenta en sustancia blanca, y la E y la F es un axial en la E y en la F es el coronal. También tenemos una hiperintensidad de T2 y está difusa, simétrica en sustancia blanca, y también tenemos lesiones en cerebelo. Ahora, hablando de la deficiencia de complejo 4, en esta tiene un fenotipo muchísimo más variable que la de complejo 1. Puse solo los que estaban asociados con leucoencefalopatía y son los genes mutados de la COX y del SURF1. En el COX, con todos los números, viene talla baja, retraso del neurodesarrollo, leucoencefalopatía, encefalomiopatía, epilepsia, hipotonía, hepatopatía, anemia, acidosis láctica y alteración visual, subrayando los que presentaba el paciente. Cuando tenemos alteraciones en el SURF1, vamos a tener síndrome de Lake-like, vómitos, pobre ganancia ponderal y retraso del neurodesarrollo. Por las lesiones que presentaba nuestro paciente en la resonancia no lo podemos clasificar como un síndrome de Lake, pero podría quedar como un Lake-like por las manifestaciones clínicas. Con esto buscamos un artículo también de la deficiencia del complejo 4 y encontramos la deficiencia del SURF1. Aquí tenemos 44 pacientes con alteración del complejo 4. La edad de inicio en promedio fue de 9.85 meses y presentaban como síntomas iniciales vómito, hiporexia, pobre ganancia ponderal, retraso del neurodesarrollo. De estos, 32 pacientes tenían diagnóstico de síndrome de Lake y 12 tenían diagnóstico de Lake-like. En esta, 28 pacientes presentaban alteraciones simétricas en ganglios basales y tallo cerebral, 2 pacientes tenían leucoencefalopatía y, muy importante, 4 pacientes también estaban acompañados con tubulopatía. En esta gráfica de cajas y bigotes, en el eje de la X tenemos indicado la edad de inicio de los síntomas y en el eje de la Y encontramos las manifestaciones. ¿Sale? Los porcentajes se refieren al número de pacientes que lo presentaron y los bigotes nos refieren la edad de inicio de la sintomatología, y en la parte de en medio tenemos una rayita donde dice la edad promedio. ¿Sale? Entonces aquí subrayamos los que había presentado nuestro paciente: vómito o alteraciones en la alimentación, falla en el crecimiento, hipotonía y regresión del neurodesarrollo. Bueno, una vez que tenemos toda esta información, teníamos un paciente con una citopatía mitocondrial con alteración del complejo 1 y del 4. Entonces nos fuimos a un algoritmo de este artículo de Lancet del 2010, donde refiere que cuando tenemos una deficiencia de complejo 1, pues tenemos que hacer un análisis del ADN mitocondrial y también del ADN codificado por los genes nucleares. Y cuando tenemos una deficiencia del complejo 4, también tenemos que hacer el análisis del ADN mitocondrial, en específico del SURF1, del SCO1, SCO2, COX-10 y COX-15. Y finalmente agregaríamos los genes que ya habíamos encontrado en los otros artículos, que era el NDUFB1 y NDUFS1, que queda pendiente todavía hacer el análisis genético para nuestro paciente, y nos quedamos solamente como una deficiencia de complejo 1 y 4 en la citopatía mitocondrial. Gracias. ¿Alguien en el auditorio tiene algún comentario? ¿Otra consideración diagnóstica? Bueno, nos preguntan si el paciente tenía organomegalias. No, no tenía. Y bueno, a nosotros nos pareció interesante este caso clínico, ya que las encefalopatías mitocondriales pueden debutar como un síndrome regresivo, como en este caso. Y la otra cosa interesante es que no siempre la neuroimagen muestra casos de stroke-like o calcificaciones en ganglios basales, sino también puede mostrar una leucoencefalopatía multiquística, como en este caso, y debemos de hacer
debemos pensar en esta patología. Otra cosa interesante o importante pues es el estudio molecular, que nos va a servir para seguir estableciendo el fenotipo-genotipo de estas enfermedades y para el diagnóstico prenatal. Bueno, doctor Hugo Ceja. Sí, bueno, la fortuna de estar en una ciudad como el DF y tener personal que pueda ayudarnos con las biopsias. Finalmente, aunque nosotros en muchos de los casos tengamos sospechas de este tipo de patología, desgraciadamente no hay el personal necesario para poder elaborar la biopsia como tal. El simple hecho de tener la necesidad de tener hidrógeno líquido, que ya desde ahí ya implicaría una dificultad y muchas veces nos quedamos cortos. Acabo de preguntarle hace un momento a la doctora Patricia quién les elaboraba las biopsias. Yo creo que es importante tener esa información, digo, porque nosotros estamos en Guadalajara, es una ciudad grande, pero a pesar de eso siempre nos quedamos atorados en completar el diagnóstico. Finalmente, creo que también el recurso en cuanto a hacer el molecular pudiera ser importante. El problema es que también esto pues no lo hacen aquí en México, tiene que mandarse al extranjero, y que eso implicaría por lo menos unos 30,000 pesos para el paciente. Entonces, finalmente son patologías que sí es importante, como dice la doctora, tener conocimiento, sobre todo por la parte de los estudios de imagen que realmente generó una diversa abordaje en otras patologías. Pero pues finalmente esto nos deja una enseñanza, y que tengamos niños tan pequeños con tanta sintomatología, bueno, finalmente nos ayuda para poder entonces hacer sospechas como este caso. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta. Hay una pregunta por parte del auditorio, si el electroencefalograma tenía un patrón característico. No, la actividad de base era lenta, generalizada, y no existe un patrón característico de las encefalopatías mitocondriales. La doctora Violeta Medina, que es experta en encefalopatías mitocondriales. No, para nada, muchas felicidades, muy bien discutido, felicidades. Por las cámaras. Oh, mejor aquí. Felicidades a la doctora que discutió, la doctora Melissa, excelente. Felicitaciones. Bueno, ¿qué les puedo decir a los muy brillantes residentes que tenemos en el instituto? Solamente nada más les quiero comentar que la doctora se llama Marta Elisa Vázquez Memije, la que hace esto, y ella requiere no nitrógeno líquido porque es muy peligroso transportarlo. Incluso puede recibir muestras con hielo seco, o sea, en una de estas para las cervezas, ¿cómo se llaman? No, en una hielera. Bueno, yo usaba una tortillera, sí. Se pone el hielo seco alrededor, Hugo, y en medio la biopsia con una capa abajo y otra capa arriba de hielo seco, bien cerrada, y sí llega y se establece el contacto primero con ella. Y ella también ya está haciendo estudios moleculares de varios genes. Empezó haciendo MELAS, MERF, y ahorita ya tiene algunos de Licht, tiene otros de McArdle, o sea, tiene de otras patologías musculares. Y a mí me encantaría, yo tengo folletitos, pero es que me vine de otro hospital, ya no pasé a recoger los folletitos para hacerle propaganda, porque es una excelente oportunidad que tenemos aquí en México y que puede establecer contacto. Y otro contacto maravilloso es el doctor Luis Ruano, que está en Durango, y entonces también entre los dos, porque no nada más es la biopsia muscular y con cadena respiratoria, sino también resulta muy importante hacerle marcadores histoquímicos, por ejemplo COX, SDH, y eso lo hace, y lo hace muy bien
Luis Ruano. Es un anuncio y son excelentes. Gracias. Bueno, si no hay otro comentario, doctora Minerva. Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que ha sido una sesión maravillosa, muy bien llevada. Muchas gracias por el caso, muchas gracias por la discusión del caso, por toda la disertación que se ha hecho, por la asistencia de todos ustedes y porque hoy hemos aprendido primero de los casos que tenemos, de cómo se abordan, de cómo se pueden estudiar y que pues tenemos una luz y una puerta abierta para seguir detectando más casos, porque esto nos ayuda a prender focos rojos en nuestros lugares de trabajo y recordar, ¿no?, algún paciente que hemos tenido, algún caso que se ha comentado. Y pues muchísimas gracias a todos. La Academia Mexicana de Neurología otorga la presente constancia a la doctora Patricia Herrera Mora por su participación como coordinadora de la sesión clínico-patológica del 21 de marzo. Al doctor Hugo Ceja Moreno, también por su participación como coordinador en la discusión del caso, y como ponentes agradecemos la participación a la doctora Melissa Chávez Castillo, a la doctora Sherja Domínguez Vega, al doctor Víctor Alejandro Ayaviri Monroy. Muchísimas gracias por la generosidad de compartir este caso y por las enseñanzas que nos han quedado este día. Agradezco mucho la presencia de la doctora Violeta Medina, a quien a todos queremos y admiramos aquí mucho. Muchas gracias por tus comentarios, por tu participación y porque sabemos que has estado también en este caso. Y bueno, le doy también aquí un saludo al doctor José Eduardo San Esteban. Yo le digo que es el neurólogo más famoso del 2018, porque aprovechando este marco, quiero decirles que el día de ayer fue condecorado con un premio como que la Academia Mexicana se enorgullece mucho, como uno de los neurólogos que han contribuido a las neurociencias del Hospital ABC de Santa Fe. Estuvimos ayer en su homenaje y le damos la bienvenida y le extendemos una felicitación más por aquí, y también les quiero avisar que va a recibir un premio el día 7 de abril, el Día de la Salud en México, y estamos muy orgullosos de eso. Felicidades, doctor San Esteban. Agradezco a todos los que nos están siguiendo por la web su participación tan entusiasta y deseamos que nos sigan acompañando. Recuerden, el tercer miércoles de cada mes, aquí los esperamos. En abril vamos a tener un caso de neurología de adultos. Estamos muy contentos de que hoy tuvimos una participación bastante concurrida aquí y también en las redes sociales, y nos vemos en abril. Buenas noches.